Hola comunidad futbolera, nos encontramos en un nuevo episodio de Fútbol en Palabras. Estamos gustosos de traerles a ustedes un nuevo caso que está haciendo tendencia dentro del fútbol ecuatoriano y que a ojos del fútbol internacional también se está hablando mucho sobre este tema. Hablamos nada más y nada menos que del Club Sport Emelec y toda la situación que rodea al bombillo cuando se dice que Emelec ha tocado fondo. Nos centramos el día de hoy en el caso Aníbal Leguizamón y también vamos a hablar un poco y explicarles a ustedes qué pasó con el caso de Cristian Cruz y también qué está sucediendo a la interna del cuadro eléctrico. Bienvenidos. El Club Sport Emelec es uno de los equipos más galardonados del fútbol nacional. Histórico club del astillero que actualmente vive días realmente complicados y difíciles de entender. No solo por la cantidad de hinchas que acarrea el bombillo a nivel nacional, sino también por la situación inestable en la que se puede percibir una debacle del cuadro azul. ¿Pero qué está sucediendo en el equipo eléctrico? ¿Están destruyendo a Emelec? Bueno, todo esto lo vamos a ir analizando punto por punto y vamos a ir viendo escándalo tras escándalo que se ha ido suscitando en los últimos, se puede decir, 15 o 30 días. Emelec, equipo fundado el 28 de abril de 1929 en la ciudad de Guayaquil, también apodado el Bombillo, el Ballet Azul, el equipo eléctrico o los Millonarios, que de Millonarios actualmente ya no tienen mucho. ¿Y por qué? Porque se ha venido cayendo bastante el tema de la cortina dirigencial que tapaba u opacaba los inconvenientes insostenibles que tenía el club. A boca de muchas personas, el equipo ya en años anteriores era uno de los equipos que más deudas tenía, no solo con acreedores deportivos, hablamos de futbolistas, exfutbolistas del club y también exentrenadores, sino con acreedores empresariales, empresas que han prestado servicios al Club Sport Emelec y que no han visto un solo centavo de contratos con duraciones anuales, o empresas públicas que alegaron en su momento deudas, como fue el caso del SRI. Deudas que en su totalidad no han sido canceladas. Sin embargo, esta situación para el bombillo simplemente era la punta de un iceberg que se iba a ir destapando poco a poco en las últimas semanas. Emelec deportivamente tampoco pasa sus mejores momentos. Y en la segunda etapa ha sumado de 3 partidos 3 derrotas. 0-1 contra Deportivo Cuenca en el Capuel y 0-1 contra Nacional en el Capuel en condición de local. Mientras que de visitante cayó ante el conjunto de Musurruna por 3-0. Situación realmente compleja la que aqueja el Ballet Azul. Pero ¿qué es el caso Aníbal Leguizamón? Y es ahí donde se va a centrar nuestro episodio del día de hoy. Aníbal Leguizamón, jugador que llegó ya hace varias temporadas al cuadro del Club Sport Emelec y que ha brindado sus servicios al bombillo durante varios años y no ha tenido ningún inconveniente con respecto a tema de pagos o a tema de rumores por posibles salidas, terminó yéndose del país el día de ayer. Excompañeros como Lucas Sosa y Facundo Castelli se acercaban al aeropuerto a despedir al jugador que emprendía rumbo hacia su natal Argentina. Aníbal Leguizamón hace un poco menos de unos 6 meses se anunciaba su renovación hasta el año 2027 en Emelec. Sin embargo, esta situación tenía que haber sido inscrita en el Comet antes de que finalice el antiguo contrato para que pueda participar de la segunda etapa de la Liga Pro. ¿Pero qué es el Comet? El Comet es un sistema integrado de la FEF donde se registran a los jugadores que pertenecen a los clubes
que responden a este organismo, es decir, a todos los equipos de la Liga Pro. Este sistema tiene que tener el registro para que posterior a ello el jugador pueda ser habilitado y participe de los encuentros del campeonato nacional. Pero este caso Leguizamón, para entenderlo hay que ir un poco más atrás. Y es que Emelec acarrea una sanción por FIFA debido a sus deudas con ex funcionarios del club, incluyendo a jugadores, en la que no puede inscribir hasta el siguiente mercado de fichajes, es decir, hasta el siguiente año. Sanción que le impedía contratar e inscribir, valga la redundancia, jugadores para esta mitad de temporada. Pero ¿por qué Aníbal Leguizamón no pudo ser inscrito o no pudo seguir jugando en Emelec si no era un nuevo jugador? La respuesta a la pregunta la vamos a detallar en el caso que les voy a mencionar a continuación. Emelec tiene que solucionar estos inconvenientes con la FIFA para poder levantar la sanción, pero sin embargo son cantidades bastante grandes las que tendría que cancelar y no lo va a poder hacer y no lo ha podido hacer. El contrato de Leguizamón vencía el 30 de junio de 2024. El anuncio de renovación se lo hizo el 31 de mayo de 2024, es decir, por lo menos fue un mes antes de la finalización del antiguo contrato, lo cual parecía que todo iba a marchar correctamente. Si bien es cierto, Emelec no puede inscribir estos nuevos jugadores, pero se permiten dos excepciones. La primera, el regreso a préstamo únicamente si es que el contrato vence de forma natural, ¿sí? Un regreso de un jugador que esté a préstamo en otro club y que pertenezca a Emelec. O la ampliación de un contrato de préstamo, un jugador que Emelec lo tiene, pero que es propiedad de otro club, y se le acaba el contrato, se renueva el préstamo y puede continuar. Contratación definitiva de un jugador, pero que haya estado inscrito antes de la prohibición de inscribir nuevos jugadores, cosa que no va al caso y Emelec no puede aplicar. Y la inscripción de un jugador que haya estado inscrito como jugador amateur antes de la sanción, cosa que tampoco aplica en el caso Leguizamón. Al Emelec no entregar la documentación para ampliar el contrato del defensor antes de que finalice el contrato anterior, se exponía a que dentro de los organismos regulatorios no puedan inscribir al defensor argentino. Es algo bastante de no creer, bastante cómico lo que pasó, debido a que la Liga Pro se paralizó 2 meses y recién cuando el campeonato se retomó, Emelec quiso buscar solución al tema porque se dio cuenta que no podía inscribir al jugador debido a que al finalizar su contrato el jugador desaparece del registro Comet, que ya hablamos anteriormente cómo funciona. Al desaparecer de este registro, el jugador tenía que ser inscrito nuevamente y para los organismos de control era un jugador nuevo. Al Emelec llevar una sanción FIFA, todos los sistemas se bloquearon y Aníbal Leguizamón no pudo ser inscrito para jugar la Liga Pro con el cuadro del Bombillo. No debió haber habido inconvenientes siempre y cuando las gestiones se hubieran realizado antes de que el Comet deje de reconocer a Aníbal Leguizamón como jugador del Club Sport Emelec. ¿Quién tiene la culpa en esta situación? Es una situación netamente dirigencial y la única solución era que la FIFA o la FEB dispongan que se inscriba al jugador, pero al haber una sanción tenía que Emelec cancelar los valores pendientes para que se levante esta sanción. En el caso de que el jugador decidía salir de Emelec para poder jugar, porque al estar inscrito Emelec tiene que pagar su salario hasta finales de temporada, tenían que buscar un mecanismo para romper el contrato que se había renovado o prestarlo a otro club. La primera opción fue la solución. Debido a que la cláusula de rescisión no fue la más alta o no fue una cantidad tan alta,
entre el jugador, y esto se desconoce si el jugador Aníbal Leguizamón o el club Belgrano de Córdoba pagaron la cláusula de rescisión. ¿Quién pagó? Muchos dicen que fue el mismo jugador por la molestia del trato que recibió. Pero la resolución fue que Aníbal Leguizamón abandonó el país el día de ayer, cuando los dirigentes estaban ofreciendo que el defensor ya estaba listo para ser inscrito y habilitado dentro del sistema Comet de la FEF. ¿Quién tiene la culpa en este caso? Un tema netamente dirigencial y administrativo. ¿Ustedes qué piensan sobre el tema de Aníbal Leguizamón? Muchos rumores dicen que Aníbal Leguizamón decidió salir de Emelec debido a la ola de inseguridad que vive el país. Pero no nos queda claro si esto es algo que tape un poco la inoperancia de algunos campos administrativos dentro del Club Sport Emelec. Y ahora vamos a cerrar un poco este episodio contándoles dos situaciones más que transcurrieron durante este último fin de semana y que permiten nutrir nuestro podcast con información para destacar la debacle que está sufriendo el Club Sport Emelec. Una sanción de 3 puntos menos en la Liga Pro se llevó el cuadro del Bombillo cuando se alegó no haber pagado a tiempo una cuota vencida de una deuda con el jugador Cristian Cruz. Otro caso de replay, el que pudo presenciarse dentro de la institución azul, ya que la FEF solicita que los pagos para habilitar jugar a los equipos tienen que hacerse antes de que empiece la jornada en todas sus categorías formativas y obviamente la categoría principal. El día jueves por la noche llegaba la notificación por parte de la Federación Ecuatoriana de la sanción al Club Sport Emelec. Al interno del club, dirigentes se pronunciaban indicando que el pago había sido realizado antes del día jueves, pero que la parte acreedora era la responsable de informar vía email de que el pago estaba hecho. Para la FEF, esa información llegó pasado las 7 de la noche el día jueves y ya no alcanzó a ser habilitado el Club Sport Emelec para no perder esos 3 puntos. Sí pudo jugar el fin de semana pasado, sin embargo se le sancionó con 3 puntos por falta de pago. Situación que le pasó al Deportivo Cuenca, y sus dirigentes salieron a indicar que hubo inoperancia dentro de su parte administrativa, solicitando la renuncia de la persona que tenía que hacerse cargo del trámite. Pero en Emelec el caso es totalmente diferente. El abogado del jugador Cristian Cruz alega que se hizo el aviso a tiempo, antes de que se cumpla la hora tope el día jueves. Por otra parte, después de estas declaraciones del abogado, dirigentes de Emelec indicaron también que el pago se había hecho a tiempo, pero que no se había hecho el aviso, y eso era responsabilidad de la parte acreedora. No hay pruebas que sustenten que el pago estuvo realizado. Por más rumores que existan, Emelec perdió esos 3 puntos y es difícil que los pueda volver a recuperar. Pero nosotros, ante esta situación, vamos a dejar la reflexión de que si yo como Club Sport Emelec me veo perjudicado el momento que no se informe de este pago, yo como Club Sport Emelec voy a delegar o designar una persona que esté detrás de verificar que los emails correspondientes se envíen, independientemente de que el acreedor sea o no sea el encargado de informar a las autoridades de esta transacción. No puedo echar la pelotita fuera de mi casa cuando yo voy a ser el perjudicado.
Es una pena todo lo que está pasando con el Club Sport Emelec y una situación que se sumó a esto fue un rumor, porque es nada más que un rumor. Citando la fuente, el periodista Carlos Víctor Morales indica que un jugador que por cautela no reveló, Carlos Víctor, la identidad de este jugador, indicó que la relación entre el dirigente principal del club y el plantel está rota. José Pilegui no está bien con los jugadores. El fin de semana, previo al partido con Nacional, el presidente había preparado o les había ofrecido, les habría brindado una comida para tratar de conciliar las diferencias, pero el momento que el presidente llegó a la mesa, todos los jugadores se levantaron y se fueron. Son las palabras textuales del periodista de radio y televisión que comentaba esta situación. El Emelec sigue sumando problemas y aparte de esto se habla de que Ismael Rescalvo y Hernán Torres también emprenderán acciones legales para cobrar dineros adeudados por medio de la FIFA. Más juicios para Emelec, más posibilidad de sanciones y un club que está caminando lastimosamente al desenlace que tuvo el histórico Deportivo Quito, que actualmente juega en segunda categoría por malos manejos administrativos y deudas. Pero ¿quién es el responsable de toda esta debacle del Club Sport Emelec? Nosotros los leemos en los comentarios. Esperamos que el Bombillo, un cuadro tradicional del fútbol ecuatoriano, pueda levantar cabeza. Y se hablaba de que se iba a solicitar elecciones anticipadas, pero esto quedó en un rumor mal infundado y que finalmente no se consolidó, por lo menos hasta la grabación de este episodio. Lo único cierto es que el presidente José Pilegui no ha salido a dar la cara, a hablar con los medios y ponerle el pecho a las balas como lo debería hacer un presidente de un club tan importante como lo es el Club Sport Emelec. A espera de esto, nosotros vamos a ir viendo cuál es el desenlace del equipo azul y esperamos en un siguiente episodio poder tener el final de esta novela y ojalá con un final feliz para la hinchada azul y no hablando de el descenso de un histórico del fútbol ecuatoriano. Muchas gracias.